Eulogia Guzmán Uzcamaita es una mujer quechua originaria de Laime, una comunidad campesina del distrito cusqueño de Canas, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Buenos días. Buenos días. Buen día, Eulojita. Buenos días. Eulogia tiene 45 años, pero los profundos surcos en su piel han sido arados por un calvario que empezó el 10 de agosto de 2003. A sus 5 primeros hijos los había alumbrado en su propia casa y de la misma manera como su madre la trajo al mundo, de forma vertical, una costumbre muy arraigada en su cultura. Y yo daba a luz en el suelo, poníamos un pellejo de cordero y encima de ese pellejito dábamos a luz. Todos mis 5 hijos así he dado a luz. A mis otros hijos yo me arrodillaba, daba a luz. Entonces bajaba despacio, no era de alto, porque si estaba parada caía de altura. Entonces me ponía de rodillas, debajo tenía un pellejo de oveja y ahí caía, ¿no? Suavecito el bebé. Pero en su 6º embarazo, las contracciones llegaron en la semana 37. Yo antes sí quería dar a luz en mi casa, pero han venido del hospital una doctora y un doctor a mi casa y yo les dije, no me lleven al hospital. Y ellos me dijeron, tenemos paciente en el centro de salud, tú vas a ser responsable. Si a ese paciente le pasa algo, tú serás responsable. Por eso yo, de mi casa, tuve que ir. Atemorizada por las amenazas del personal médico, Eulogia aceptó dar a luz en el centro de salud del distrito de Yanaoca, a donde fue trasladada en una ambulancia junto a su esposo. A mi esposo le dije, ya me está viniendo, me está apurando el dolor, llámale al doctor. Y mi esposo fue al pasadizo para llamar. Llamaba y no había nadie en el pasadizo. A pesar de que las contracciones eran cada vez más frecuentes, el personal de salud abandonó a Eulogia en plena labor de parto durante 50 minutos eternos. Luego a mi esposo le dije, me está empeorando, y me bajé de la cama al suelo. Ya me empeoraba el dolor. Y mi esposo nuevamente fue a llamar. Y yo, como estaba en el suelo, ya no me levantó y me di cuenta que la cabecita ya salía del bebé. Eulogia ya estaba en posición para el parto vertical, pero en ese momento una obstetra irrumpió en la sala. Lo que sucedió en los segundos siguientes fue crucial para el terrible desenlace. Le gritó, le dijo, ¿qué estás haciendo en el suelo? Sube a la cama, sube a la cama. Y del brazo la levantó y a mí me gritó, me enojó, me dijo, ayúdame. Y mi esposa le suplicaba, le decía, no me levantes, ya no, le suplicaba a mi esposa. Y en el momento que le levantamos a la cama, cayó el bebé. De unos 80 centímetros, cayó el bebé de cabeza. Y sonó un sonido fuerte, cayó al suelo. Yo estaba ahí parado y a mi ladito cayó el bebé, sonando la cabecita, de cabeza. Y el cordón umbilical se soltó, se rompió el cordón umbilical por la caída. El bebé no lloró, parecía muertito. Le levantaron de los pies, le empezaron a golpear en las nalgas y a mí me botaron. El personal de salud reanimó al pequeño Sergio e inmediatamente lo puso en una incubadora sin brindarles ninguna información a sus padres. Eulogia, su esposo y su recién nacido fueron trasladados al Hospital Regional del Cusco, donde otra vez
Eulogia fue abandonada a su suerte y tuvo que pasar la noche sentada en una silla horas después de haber dado a luz. Producto de la caída, Sergio sufrió un severo daño cerebral que le impediría caminar, comunicarse y ver durante el resto de su vida. No se movía las manos ni los pies, tampoco la cabecita movía. Y yo dije, ¿por qué está mi bebé así? Y todo el rato lloraba y lloraba. Su manito empezó a doblarse para atrás, la piernita se dobló para atrás. Le dije al doctor, mira, le salió pus en la cabeza a mi bebé. Y él me dijo, ¿qué le puede hacer a tu bebé? Así ha nacido. Me enojó, me gritó. 2 semanas después del nacimiento de Sergio, Eulogia presentó una denuncia contra el personal médico que la atendió durante el parto. Pero cuando tuvo que regresar al centro de salud donde sucedieron los hechos, comenzaron las amenazas. Y me dijo, ¿así te has quejado, no? ¿Nos has denunciado, no? ¿Qué tal lisura? Yo tengo un hermano abogado. Ahora, mi hermano es el abogado. Ahora vamos a ver, nos vamos a ver. Eulogia deja de acudir al servicio de salud donde sus derechos fueron vulnerados. Y con eso Eulogia tiene también un impacto en su salud física, ¿no? Debido a que le tiene miedo, a que comienza a tener ansiedad frente a ir a ese establecimiento donde sus derechos fueron gravemente vulnerados. Entonces también eso tiene un impacto en su salud física de atenciones que no se dan. El personal de salud que atendió a Eulogia antes, durante y después del parto vulneró su derecho a la salud, a la integridad personal, a la información, a la autonomía, a la identidad cultural y a vivir libre de todo tipo de violencia de género y discriminación. La delicada salud de Sergio, en absoluto abandono por parte del Estado, requería de muchos cuidados y obligaba a sus padres a llevarlo hasta la ciudad del Cusco, a 3 horas de viaje, para sus controles y terapias de rehabilitación. Todo hemos fracasado. Yo ya no podía ir a trabajar. Teníamos ganados, teníamos ovejas, vacas. Todo eso teníamos para los gastos de mi bebé, de Sergio Jesús, teníamos que vender. Todos esos planes no se cumplieron. A mis hijos tenía que hacer estudiar, darle carreras. A mis hijos cada uno tenía que tener una carrera, pero lamentablemente no se ha cumplido. Todo se fue, los gastos en Sergio Jesús. De día y de noche lloraba mi bebé. No dormía ni de noche ni de día. Todo el tiempo lloraba. Yo no estaba tranquila, yo nunca estaba feliz. A Eulogia en el año 2003 se le diagnostica con el trastorno de estrés postraumático. Se presenta ese trastorno de estrés postraumático cuando una persona es sometida a actos crueles, a situaciones extremas que rebasan su capacidad de afrontamiento, ¿no? Y entonces, por supuesto que el diagnóstico es un diagnóstico que el propio Estado hace, ¿no? Y que en realidad, lamentablemente hasta el momento, Eulogia no tiene un acompañamiento cercano para ello, ¿no? Con Sergio a cuestas, la vida de Eulogia fue un viacrucis que tuvo un doloroso final 12 años después de su nacimiento. El 29 de diciembre de 2015, Eulogia lo llevó al centro de salud de Yanaoca, donde le diagnosticaron una infección respiratoria aguda. Ella pidió que lo internaran, pero el personal de salud le dio de alta y pocas horas después falleció en su casa. Eulogia regresó al centro de salud para tramitar el certificado de defunción, pero los médicos intentaron responsabilizarla de la muerte de Sergio.
Te voy a abrir un juicio. ¿Cómo hacía muerto esa criatura? Yo te voy a abrir un juicio. Yo le dije, pero doctora, si ustedes han visto aquí a mi bebé y me dieron jarabe y ustedes me lo han debido revisar bien a mi bebé. Yo le dije, y me dijeron, pero si estaba sano tu hijo, estaba bien. ¿Cómo hacía muerto tu hijo? Ahora tú vas a entrar a la cárcel por haber muerto tu hijo. Tú vas a entrar a la cárcel, me dijo. Pero antes de dejarla salir del establecimiento, el personal a cargo la coaccionó para que firmara un documento cuyo contenido no comprendía, porque Eulogia es quechua hablante y no sabía leer. ¿Y por qué firmó? Y mandaste firmar quiere. A mí me dijeron, tienes que firmar. Me obligaron a firmar y yo de miedo tuve que firmar. El documento era una declaración jurada en español en la que afirmaba que había sido ella la que se había negado a hospitalizar a su hijo, pese a su grave estado de salud, y en la que se comprometía a no iniciar ningún proceso legal contra el médico que emitió el certificado de defunción. ¿Muere mi hijo? También me maltratan. Lloré duro hasta en la calle, lloré primero. Ya no sabía, no entendía lo que pasaba. Hasta mi cuerpo ya no está bien, tanto me han maltratado. Llorando llegué acá a mi casa. Acompañada por Promsex, Eulogia se quejó de la atención recibida en el centro de salud de Yanaoca, pues no había sido informada acerca de la necesidad de hospitalizar a Sergio, ni se le había explicado la gravedad de su estado de salud. En 2017, Eulogia presentó una demanda de amparo y 4 años después el Poder Judicial le dio la razón, declarando a su salud responsable por la vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, esta decisión no se tradujo en una reparación integral para ella o su familia. Pero la demanda de Eulogia contra el personal de salud que la atendió durante el parto tuvo un destino muy diferente. En septiembre de 2006, la Fiscalía formuló acusación contra los implicados por el delito agravado de exposición al peligro o abandono de personas en peligro. Los responsables fueron condenados en primera instancia, pero apelaron y fueron absueltos por la Corte Superior de Justicia del Cusco en marzo de 2009. Ignorar la decisión de doña Eulogia de parir de manera vertical o en cuclillas, usar además la violencia física para que ella se subiera a una camilla, no solo causó que el recién nacido golpeara su cabeza contra el suelo, sino que vulneró la voluntad y el consentimiento de Eulogia, negándosele la posibilidad de tener un parto conforme a sus costumbres, tradiciones, como mujer perteneciente al pueblo quechua. Agotada la vía nacional con los responsables en la impunidad, en octubre de 2009 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En abril de 2014, la CID admitió la petición presentada y consideró que los hechos del caso podrían configurar violaciones de los derechos humanos de Eulogia y Sergio, en un país donde la violencia obstétrica está normalizada y es ejercida sobre todo en zonas rurales y contra mujeres indígenas, campesinas y quechohablantes. La historia clínica de su embarazo revela que este era de alto riesgo, pero el médico que la atendía no le informó sobre este peligro a Eulogia. Siempre le habló en español, a pesar de que ella se comunicaba exclusivamente en quechua, exactamente igual a lo que sucedió con la obstetra que atendió el parto. Eulogia es una mujer quechohablante y lo primero es que los profesionales de salud no se pudieron comunicar en el idioma que ella hablaba. Eso, el comunicarte con la persona usuaria en el idioma, es un derecho ganado, ¿no?, en el país. Sin embargo, esto fue una vulneración a sus derechos humanos. Actualmente, Eulogia y su familia son acompañados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por Promsex y el Centro de Derechos Reproductivos. Sergio. El caso se encuentra en la etapa previa a la emisión de informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de Eulogia y las organizaciones que la acompañan es lograr una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene, como ya ha hecho en otras sentencias, la violencia obstétrica, pero además que reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre sus partos,
para que cada vez que una mujer pida alumbrar de forma vertical, los profesionales de la salud estén capacitados para atenderla según su decisión, respetando su derecho a la identidad cultural, a sus costumbres y a comunicarse en su idioma en todos los servicios de salud sexual y reproductiva. Eulogia es una víctima de un sistema de salud que ignora las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas, pero no es la única. ¿Qué espera ahora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo espero que ya no haya más maltratos en otras mujeres, como a mí me hicieron. No quisiera que pase más. Yo siempre pido justicia para que ya no haya en otras mujeres más este caso. Una sentencia favorable para Eulogia no va a retroceder el tiempo, pero puede sentar un precedente para que el Estado peruano y otros de la región implementen políticas públicas y protocolos para que el personal de salud respete el derecho de las mujeres a elegir la forma de dar a luz de acuerdo a sus costumbres, y para prevenir y sancionar la violencia obstétrica, a la que la Corte Interamericana reconoce como una forma de tortura.